Bueno, la clase anterior estuvimos viendo un poco lo que fue el fenómeno del peronismo, ¿no? Lo mucho que había marcado a la sociedad argentina, lo que provocó también, ¿no? La actitud que provocó en la sociedad, como decir, de alguna manera, la división entre peronistas y antiperonistas, ¿no? Por las políticas que Juan Domingo Perón había desarrollado durante su gestión e incluso antes de su gestión, ¿no? Con el golpe de 1943, y que, bueno, finalmente fue derrocado por un golpe de Estado, el tercero en la historia de nuestro país, en 1955. Hoy lo que vamos a ver es, bueno, qué ocurrió después del peronismo, ¿no? A partir de 1955, ¿no? Y hasta 1966, en un periodo que, según algunos historiadores, es conocido como el periodo de las semidemocracias o democracias condicionadas con proscripción del peronismo. Ahora paso a hacerles una presentación para explicar más o menos el tema. Bien, bueno, entonces, en primer lugar tenemos que decir que al golpe de Estado que se llevó a cabo en septiembre de 1955 fue conocido como la Revolución Libertadora. Y ahora vamos a ver por qué. Bien, entonces, bueno, en 1955 hubo un golpe de Estado, ¿no? Contra Perón, después de 9 años de gestión presidencial, ¿no? Que fueron interrumpidos por un nuevo alzamiento del ejército. Ese golpe estuvo encabezado por varios generales, ¿no? Entre ellos el general Lonardi, el general Rojas y Pedro Eugenio Aramburu. Lonardi, que asumió de manera provisoria, digamos, el poder ejecutivo en ese entonces, proclamó entonces un lema, ¿no? Que era ni vencedores ni vencidos. Esto a razón de que eh, si bien él de alguna manera criticaba la acción, digamos, de corrupción o de persecución propia del peronismo, ¿no? Y también esa visión autoritaria a la que se le hacía cargo, ¿no? Perón, sin embargo, no quería de alguna manera tener confrontación con sectores del ejército que eran nacionalistas, al igual que Perón, ¿no? Entonces, por eso él proclama esta frase, ¿no? Ni vencedores ni vencidos. Bien, ahora la pregunta es, ¿por qué Revolución Libertadora? Bien, según los que encabezaron el movimiento, ¿no? Y los seguidores, ¿no? Y los que apoyaban, era lo que se pretendía, perdón, era reconstruir la libertad y la democracia que fueron perdidas durante el peronismo. Ahora, si bien es cierto de que hubo momentos donde hubo censura y persecución a todos aquellos opositores que eran de alguna manera antiperonistas, sin embargo, el golpe de Estado, ¿no? Este movimiento, la Revolución Libertadora, que luego fue encabezada por Aramburu, ¿no? Y se convirtió en una dictadura hasta 1958, sin embargo, ejerció acciones similares también, ¿no? Porque pretendían recuperar entonces la libertad y la democracia, pero esto no ocurrió hasta 3 años después, y comenzó un proceso de persecución, pero a la inversa, es decir, contra los peronistas. Esto, bueno, como ya mencioné entonces, durante la gestión de Pedro Eugenio Aramburu, quien dictaminó una medida, ¿no? Conocida como la proscripción del peronismo, mediante la cual borró todo vestigio del peronismo, ¿no? O sea, quitando imágenes, destruyendo estatuas, eh, cosas de uso cotidiano como platos, como copas, como botellas, o cuadros con imágenes de Perón y Evita, ¿no? E incluso esta medida también alcanzaba el hecho de que nadie podía mencionar el nombre de Perón en las calles, o no se podía hablar de Perón en ningún lugar. Algo que era totalmente absurdo, ¿no? Porque el peronismo de alguna manera había dejado una impronta a pesar de sus sombras. Bien, otra medida que tomó el golpe de Estado fue la anulación de la Constitución peronista de 1949, ya que en 1957 se convocó una nueva convención constituyente para reformar la constitución anterior, pero a diferencia de lo que había sucedido antes del peronismo, se introdujo un nuevo artículo, que era el artículo 14 bis, que reconocía los derechos sociales y de los trabajadores. Esto a colación de lo que había provocado el fenómeno del peronismo, ¿no? Que había reconocido ciertos derechos a los sectores trabajadores y a los sectores sociales menos pudientes o humildes.
Ahora bien, entonces esta proscripción del peronismo llevó a una cuestión que produjo una división de opiniones dentro de la sociedad, especialmente dentro del Partido Radical, ¿no? O sea, dentro del radicalismo. Había algunos que estaban de acuerdo con que el peronismo tenía que ser proscripto, pero también había sectores que creían que el peronismo debía volver a participar en elecciones, debía ser parte de la vida política y no tenía que ser proscripto. Esto llevó a que entonces la Unión Cívica Radical se divida en dos vertientes. Por un lado se encontraba la Unión Cívica Radical Intransigente, que tenía como líder a Arturo Frondizi, y por el otro lado estaba la Unión Cívica Radical del Pueblo, que estaba liderada por Ricardo Balbín. Entonces, estas personas, ¿no?, se habían presentado como candidatos para elecciones presidenciales que fueron convocadas en 1958, y en ese momento el radicalismo ya no tenía tanto apoyo como cuando ganó las elecciones de 1916, por decirlo de alguna manera, y dado que el partido mayoritario había sido proscripto, muchos de los votos quizás iban a ser en blanco. Entonces, Arturo Frondizi, que era el candidato por la Unión Cívica Radical Intransigente, decidió pactar con Perón la anulación de la proscripción del peronismo a cambio de que los seguidores de Perón lo voten. Dicho esto, entonces, Perón, que estaba exiliado en España, decide aconsejar a los líderes del peronismo, ¿no?, que hagan o que de alguna manera convenzan al votante de votar a Frondizi como candidato a presidente. Por esta razón, Frondizi ganó estas elecciones con los votos del peronismo. Sin embargo, no es que tuvo un gran apoyo masivo, sino que solo una parte de los votos del peronismo. Bien, Arturo Frondizi entonces gobernó entre 1958 y 1962 y de alguna manera tomó algunas medidas. También, pues, una de las medidas fue el impulso que se le dio al desarrollismo. El desarrollismo es una doctrina económica que sostiene que los países de América Latina no contaban con capitales suficientes como para tener un desarrollo económico e industrial similar al de los países del primer mundo, es decir, a los países de Europa Occidental y Estados Unidos. Entonces, los desarrollistas sostienen que la única manera de que América Latina progrese sea importando capitales extranjeros y trayendo industrias y empresas extranjeras, especialmente las industrias pesadas como la petroquímica, la automotriz, etc. Esto, bueno, a colación de que, bueno, históricamente América Latina tenía siempre una situación de subdesarrollo con respecto a los países europeos, y se pretendió de alguna manera acabar con las desigualdades por recomendaciones de la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina, y dentro de la cual hubo un economista, ¿no?, que fue Raúl Prebisch, que había desarrollado esta idea que era el desarrollismo. Por otro lado, bueno, en Argentina estaba aconteciendo una crisis económica, ¿no? Esto a raíz, bueno, de los problemas que trajo también el cierre del mercado europeo a nuestra economía. Por lo tanto, Frondizi decidió tomar la medida de reducir gastos estatales y de las importaciones. Esto, sin embargo, provocó un efecto contrario, ya que se produjo una protesta sindical, ¿no?, especialmente desde el lado de los peronistas, y como respuesta a estas movilizaciones sindicales y obreras, el presidente dictaminó el Plan Conintes, o Conmoción Interna del Estado. Por medio de este plan se reprimía toda acción sindical u obrera, y dejó un saldo de numerosos sindicalistas heridos, ¿no? Otra característica de este periodo es que Frondizi mantuvo relaciones diplomáticas con Cuba, ¿no?, a principios de los 60, esto teniendo en cuenta que en ese momento el mundo estaba atravesando el contexto de la Guerra Fría, y Cuba en el año 59 había llevado a cabo una revolución socialista. Recuerden que, bueno, en la Guerra Fría el enfrentamiento era entre el capitalismo y el comunismo, ¿no? El capitalismo, que estaba encabezado por los Estados Unidos, y el comunismo, o el socialismo, ¿no?, en su otra vertiente, estaba encabezado por la Unión Soviética. Y Cuba de alguna manera había sido apoyada por la Unión Soviética o por los rusos, ¿no?
Y estas relaciones diplomáticas que Frondizi mantuvo con Cuba, especialmente en conversaciones con Ernesto Che Guevara, que fue uno de los líderes de la revolución, viene a colación de que Cuba había sido expulsada de la Organización de Estados Americanos, ¿no? Por profesar esta ideología, ¿no? La ideología del socialismo, del comunismo. Y esto fue algo reprobable para los sectores liberales, conservadores y el ejército, ¿no? En la Argentina, ya que todos estaban en contra del socialismo, ¿no? Del comunismo. Por esta razón, entonces, el ejército decidió llevar a cabo un golpe de Estado el 28 de marzo de 1962.